Bueno, para esta clase vamos a aprender a hacer fondos en base a lo que hemos aprendido y también vamos a aplicar algunas técnicas que nosotros ya hemos visto, ¿ya? Para esto lo que yo hice es dividir mi hoja en dos partes, una vez que ya he puesto el margen que corresponde de 1 centímetro. ¿De acuerdo? Para esto vamos a utilizar colores de fondo, en este caso de cielo. Lo que voy a necesitar es, como siempre, un recipiente con agua, las acuarelas, un pedazo de papel y el trapo que sí o sí necesitamos cada clase. Para esto, lo que voy a hacer es colocar un poco de agua en la parte media de la hoja. Voy a mojar la hoja, toda la parte que voy a trabajar. Y voy a trabajar con colores para sacar lo que llegaría a ser el fondo de cielo. Esta es la manera de trabajar el fondo de cielo. Voy a dar un poco de celeste. Voy a ir aplicando. Como están viendo, de fuerte a suavito. Una vez hecho esto, que el pincel ya no tenga mucha pintura, entonces voy a ir esparciendo esto. Como han visto, el cielo no siempre es uniforme, es decir, que no todo el cielo tiene un solo color, un solo tono de color. Voy a esparcir horizontalmente la pintura. Como están viendo, hay partes que sí tienen un color más fuerte y otros no. Este es el efecto de cielo que vamos a trabajar. Si quieren agregar un poquito de azul, lo pueden hacer para obtener colores o tonos más fuertes. Para ir mezclando. Como están viendo, no estoy aplicando en todas partes, simplemente en algunos lugares donde yo creo que es correspondiente. Ahora, si quieren aplicar un poquito de amarillo, igual lo pueden hacer esto para efecto del sol, ¿no? Como están viendo, no se aplica en todas partes, se aplica en ciertos lugares, de los cuales nosotros vamos a esparcir la pintura. Esta técnica nosotros ya hemos aprendido, puesto que en las 8 técnicas que hicimos hemos mezclado, hemos difuminado y basado en eso nosotros estamos colocando un fondo. Ahora, normalmente lo que se hace es, para lo que es las nubes, se puede dibujar con un pincel más delgado. Yo voy a utilizar este, que van a ver enseguida. Las nubes en realidad no tienen forma, las nubes nunca tienen forma, son de forma, mejor dicho, que no tienen forma. Tampoco el color es un color determinado, las nubes pueden tener distintos tonos de color, pero lo que vamos a hacer es algo básico. Ya con un color celeste, yo voy a ir haciendo esto. Una vez que está mojado mi cartulina, yo voy a ir aplicando el tono de celeste, un tono más fuerte. A este mismo, en sectores claros, voy a colocar un poco de amarillo. Tengo que lavar a cada momento mi pincel. Y posteriormente, si quiero, me puedo ayudar con el pincel delineador.
para obtener tonos más fuertes ya, pero en lugares específicos. Por ejemplo, acá yo voy a trabajar con un tono de azul para obtener tonos mucho más fuertes. Como están viendo, esto no es en todas partes, es en sectores determinados que va a tener sombra. Y a cada momento yo tengo que ir lavando mi pincel para que no mezcle los tonos y no se haga un color sucio. Como están viendo, la resolución en realidad de la acuarela es en base a manchas. No tenemos que hacer mucho difuminado, mejor dicho, no que hacer al detalle todos los dibujos que vamos a aplicar nosotros. Ahora también vuelvo a repetir los colores. No siempre, no siempre son colores uniformes, no siempre son colores naturales, no siempre son de un tono determinado. Como estamos viendo, ya estamos sacando efecto de nube. Lo primero que hemos hecho es el fondo, un tono claro de celestes, azules y un poco de amarillo. Y posteriormente hemos aplicado para sacar el efecto de nube, para el efecto de fondo en nube, un color un poco más concentrado, de tal forma para sacar el efecto de las nubes. Para esto hemos utilizado el color azul, celeste, blanco, colores cálidos en algunas partes para obtener este efecto. Vuelvo a repetir, las nubes no tienen forma, no hay una forma definida, tampoco tienen un color definido. Ya hemos resuelto. Ahora, en la parte de abajo vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a hacer un árbol, un árbol, y con un fondo del mismo que hemos trabajado hace un momento. Es decir, voy a aplicar agua en la parte de abajo de la hoja. Toda la parte que voy a trabajar. Y voy a trabajar un fondo igual. Para este fondo voy a procurar utilizar un tono celeste bajito igual. Nuevamente coloco el fondo, el color, mejor dicho, en partes determinadas. Una vez hecho eso, lavo el pincel. Como están viendo, lavo el pincel. Y el color que ya fui aplicando, voy a esparcirlo para obtener un fondo. Puedo aplicar, como dije, un color amarillo en algunas partes. Y luego voy a ir esparciendo esto.
El fondo no siempre va a ser de un solo tono o un sólido. Depende de cada uno cómo va a ser. Ya tengo el fondo. Ahora, atiendan por favor a lo siguiente. Lo mismo que hicimos con la esponja, con la técnica de la esponja, vamos a hacer, pero con un pincel. Ya. Entonces, los colores que normalmente se utilizan son el color verde, verde lechuga, amarillo, un poco de azul y cafés para lo que llegaría a ser un árbol o árboles. ¿De acuerdo? En ese entendido. Lo primero que voy a hacer yo es base, el fondo, y a continuación voy a trabajar lo que llegaría a ser las hojas. Acá abajo voy a trabajar las hojas, una vez que ya hice el fondo. Entonces voy a empezar con un color fuerte, en este caso el verde, que está. Voy a poner en esta posición vertical y voy a hacer esto. Lo mismo que la técnica de la esponja, voy a ir dándole una forma a la pintura. Los árboles de la misma manera, los árboles no tienen una forma determinada. Las ramas pueden estar a un lado, a otro lado. No hay una forma, no hay un molde para hacer árboles. De esa manera. Ahora puedo aplicar lo que es la pintura amarilla a continuación. De lavando primero los pinceles. El amarillo voy a colocar en lugares estratégicos, más que todo en la parte de arriba, en la parte exterior, para efecto de luz y sombra. No está en todos lados, está en lugares determinados. Y posteriormente puedo utilizar lo mismo con el color verde mezclado con, aquí voy a mezclar, tengo un poco de azul, voy a mezclar un poco de verde. Entonces voy a obtener un verde más oscuro. Y voy a trabajar con ese color, pero siempre una vez que he terminado de lavar. ¿Listo? Ahora voy a trabajar lo que es la parte del tronco o las ramas. Y para esto igual, los troncos normalmente son de un tono café mezclado con amarillo, verde. Entonces vamos a conjugar todo eso para la base. Yo voy a empezar acá dibujando con el pincel número 0 delineador. El tronco no siempre, no tiene una forma recta.
puede tener hendiduras, puede estar chueco. Entonces todo esto se debe tomar en cuenta. Ahora, no siempre hay un solo tronco, del tronco principal pueden salir otros, como están viendo. Entonces lo que yo hago es mezclar el café con un poco de verde, con un poco de azul, para tener un color sucio, pero no negro. Entonces este tono a mí me sirve para poder trabajar el efecto de tronco. Como están viendo, estoy dejando partes blancas, partes más oscuras, para obtener este efecto de tronco. Como están viendo, no es tan complicado. Los troncos se pueden sobreponer a la pintura, es decir, por ejemplo, este lo voy a poner sobre la pintura verde, no hay ningún problema, hasta cierto punto. Luego puedo hacer que este tronco de acá aparezca en esta parte. A continuación, solamente una parte del tronco, no en su totalidad. Y luego va a seguir acá. Entonces acá ya depende mucho de la creatividad de cada uno de los que estamos practicando, ¿no? Y ahora, una vez hecho esto, puedo aplicar un poquito de verde si quieren para ciertas partes, no en todo, siempre es en algunas partes. Hay maneras distintas de disolver, cada uno disuelve de distinta manera sus trabajos, pero esta es la manera un poquito básica para trabajar lo que es acuarela. Una vez que ustedes ya tengan desarrollado esta habilidad, lo van a hacer con mucha más soltura, ya no van a necesitar mucha explicación y van a poder trabajar fácilmente. Ahora, para la parte del césped o pasto base, siempre debemos tomar en cuenta que puede ser verde, como lo estoy haciendo acá. Voy a agregar al verde un poco de amarillo para tener un verde lechuga. Puedo tener arbusto acá, sin mancha. No siempre es verde, porque puede haber tierra y la tierra es de color caqui, café, depende de cada lugar, es un color distinto. Entonces la resolución de cada trabajo es muy distinto. Si quiero poder tener un fondo, un tono medio sucio de montañas, esto igual, en degradé. Vamos a trabajar en degradé. Se coloca la pintura y como la montaña está muy lejos, esta simplemente se va a ir perdiendo en un tono sucio.
no va a tener mucho detalle. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy, muy básico, chicos. De esta manera vamos a trabajar. Ahora, como dije, ustedes pueden detallarlo más, pueden hacer más detalles, eh, pueden agregar algunas cosas que les gusta, pero la cosa es practicar. Si uno no practica, nunca va a poder resolver los trabajos. Todo es base a práctica. Las figuras que están lejos, o los objetos que están a distancia o están muy lejos, van a ser de colores más transparentes. Y los que están cerca van a ser unos tonos más, más claros, más nítidos. De esa manera vamos a trabajar los dos ejercicios, uno a la mitad del otro. Eso es todo por hoy. Acá termina la clase muy, muy básica para los estudiantes de primer grado.